Puedo decir, con total seguridad, que en la actualidad puedo gozar de una vida apacible, libre casi por completo de aquel desapego terrenal que se me inculcó de niño. No suelo indagar mucho en mi pasado, y la familia que me acogió en el ocaso de mi infancia lo ha aceptado con sinceridad. Requirió de un esfuerzo profesional extenso para reinsertar el cerebro atrofiado de un niño que apenas reconocía las bases del mundo exterior, cuyas principales enseñanzas le exigían deslindarse de toda expresión social que generara vínculos afectivos profundos. A finales de mi adolescencia apenas pude aceptar que era un hijo para mis padres y un hermano para mis hermanos. Suena lógico, pero jamás lo fue para mi familia biológica y, ciertamente, jamás lo fue para la iglesia del tercer primigenio. Por las noches, regresa aquel último recuerdo que me ligó permanentemente a aquella secta, como un momento de claridad en la delgada cortina roja que representa la propia existencia, al menos la que percibimos. Todos los especialistas han tratado de extirparme aquella noche en la que presencié cómo mi abuela biológica abandonaba este mundo. Al principio traté de cooperar, aunque el tiempo me ha hecho entender que necesito de aquel trauma para fortalecerme y ser consciente de la verdad que estruje a nuestras vidas. Hasta cierto punto, todos recibimos ciertas reminiscencias de una realidad que no podemos procesar por completo, en forma de ansiedades existenciales o momentos de desesperanza absoluta. Pero yo soy conocedor del principio absoluto de todas las cosas, pese a no comprender el alcance de su magnitud. Y no lo presento como un beneficio, pues he sido maldecido con el horror de haberlo presenciado. Algunos piensan que me deslindé de la iglesia del tercer primigenio por lo irracional de sus ideas, tan extremas y específicas que ahuyentan al sector más ignorante como culto. Es un error pensar que alguna vez me deslindé, cuando en realidad, creo en las bases que sustentan su creación. Aquellas que remiten a eras donde la mentalidad humana estaba entrelazada de manera más directa con espacios ajenos a nuestra dimensión, habitados por infinidad de seres que por sí solos podrían considerarse dioses en la máxima expresión de nuestras creencias y cuyo conocimiento excede cualquier limitante que alguna vez pueda superar el humano. La iglesia a la que mi familia pertenecía era la del tercer primigenio, o también llamado, el portador de la paz, con sede principal en Bajamar. Durante muchos siglos, los pertenecientes interpretaron sus supuestas enseñanzas como un llamado a deslindarse de todo a lo que nuestro ínfimo cerebro fuese capaz de acceder, como el amor, el trauma, el pesar, y cualquier característica que a menudo se suele asociar a la construcción de nuestra humanidad. Este llamado debería permitir que el individuo pueda rehuir de su formación material para el final de su vida y acceder a un estado existencial más amplio, llamado paraíso. Lo que me llevó a abandonar ese estilo de pensamiento fue que yo tuve la desgracia de presenciar aquellas bases que en cualquier otro supuesto sería objeto del olvido o incluso de la ridiculización. La buena nueva fue que pude acceder a la verdad completa y no solo a los destellos malinterpretados de los líderes autocomplacientes de las organizaciones. Yo era muy joven y aunque no recuerdo a mi padre biológico, sí recuerdo los lamentos de mi abuela en su nombre y las reprimendas que le daban los sacerdotes en respuesta al enorme apego a su hijo. Tales emociones eran vistas como innecesarias e hipócritas, pues uno esperaba alcanzar el paraíso en completa autonomía, lo que requería no depender de nada o nadie en ninguna de las formas posibles. Debido a esto, las relaciones familiares entre los miembros de la iglesia eran casi pura formalidad, como semillas de frutos para sirvientes futuros, decían. En realidad, mi padre es todo un misterio para mí, y cualquier intento de indagar sobre él, solo me regresa al momento de su deceso. Sé que no era un fiel seguidor del culto al tercer primigenio, lo que le llevó a distanciarse de la abuela poco después de que yo naciera. Él y mi madre huyeron de todos los problemas que les ataban a aquel ambiente, incluyéndome. Por lo poco que sé, su vida no avanzó cuesta arriba como lo imaginaban, pues evitando los detalles más específicos, sé que mi madre abandonó a mi padre en algún momento de su libertina huida, y jamás se volvió a saber de ella, mientras que mi padre tuvo un destino más conocido, pues fue asesinado en un bar a las afueras de Villa Galeón después de entrar en una pelea con un par de sujetos igual de intoxicados que él.
Cuando se enteró de la noticia, la abuela cambió completamente su personalidad, más allá del claro duelo al que una madre llena de culpa por no resolver los conflictos con un hijo podría sucumbir. Había algo más silencioso. Pasaba horas mirando a la nada, y cuando trataba de hablarle, podía notar cómo la realidad se difuminaba en su mente por los pensamientos inconexos que trataba de pronunciar. En ocasiones me llamaba por el nombre de mi padre, pero al verme con detenimiento, su rostro respondía con desdén. Pronto, comenzó a pasar casi todo su día en su habitación. Mis horarios de comida se redujeron drásticamente. Prefería pasar la mayor parte del día en los campamentos de enseñanza de la iglesia, ya cuando acababa mi turno, con los estudiantes vespertinos. Pero entonces llegaban las vacaciones, y yo trataba de subsistir con lo poco que una casa abandonada podía ofrecer, y con los pequeños esbozos de cordura que aún emitía la abuela. Los predicadores, siguiendo la santa tradición del desapego, jamás se interesaron por el estado decadente de la abuela, en su lugar, solo se enfocaban en recordarle su misión, y la razón por la que había engendrado a todo un linaje. Un ganado para los pastores. Recuerdo que varios hombres con traje visitaron la casa en un par de ocasiones, y le dejaron una nota que la alteró desde el momento en el que la recibió, sin siquiera haberla leído. Aquella carta es un gran misterio en sí, pues dicha jamás fue encontrada tras el fallecimiento de la abuela. Sé que definitivamente fue una parte fundamental en los pasos que condujeron a su deceso, pero desconozco con exactitud lo que representó. Fue el último día de mi abuela Lucero, el que me reveló la verdad tan absoluta como perturbadora a la que me he estado refiriendo todo este tiempo. Todos los detalles se han encapsulado en mi mente, cual pesadilla lúcida, una que regresa todas las noches. Ese día, me levanté con una hambruna más grande de la habitual, pues la abuela llevaba 2 días completos encerrada en su habitación, preparando su último y más grande acto de desquicio, y, quizás, de amor. Me dirigí a su habitación, pero no fui capaz de interrumpir los rezos constantes que hacía ya 2 días no paraba de repetir. Entonces, el hambre finalmente sucumbió a la curiosidad. Salí por el patio trasero y apilé algunas de las hieleras con las que llevábamos comida a los conventos en el pasado para alcanzar la ventana que daba a su cuarto. No fue fácil encontrar un espacio para la vista entre los tablones de madera que la abuela había colocado como parte de lo que parecía ser un ritual. El cuarto estaba iluminado con la luz tenue de varias lámparas de gas. En su estante se lograban apreciar varias fotografías familiares y un pequeño altar adornado con una corona de lirios de araña que rodeaba una foto de mi padre, la cual tenía pintado un símbolo extraño encima, conformado por un conjunto de líneas entrelazadas que formaban una especie de infinito con una asta en el centro. Detrás había una vela, cuya flama se arrastraba por la pared hasta llegar a una foto de la abuela con el mismo símbolo. En el centro de la habitación estaba la abuela, rascando con sus uñas carcomidas ambos brazos de la silla de madera gruesa en la que yacía sentada. Miraba fijamente hacia el guardarropa, que tenía garabateado un tipo de simbología totalmente desconocido para mí. La imagen ya era perturbadora, pero la pesadilla comenzó cuando las puertas del mueble se comenzaron a abrir lentamente. De pronto, comencé a sentir una especie de desconexión con el entorno, casi como una despersonalización. Mi atención se centró completamente en el vacío que se desprendía de aquella apertura. Entonces, el horror absoluto emergió, uno que no pertenecía a este mundo ni al presunto más allá de cualquier adorador. 6 enormes extremidades angulosas se clavaron a los alrededores del guardarropa, que, con seguridad, ahora albergaba un portal hacia algún lugar ajeno a esta dimensión. Eran tan viscosas que la luz se reflejaba en su cuerpo casi como un espejo. Acto seguido, unos tentáculos golpearon el suelo frente al armario, aferrándose con tal fuerza que lo agrietaron, e impulsaron un cuerpo tan aberrante como majestuoso. Lo que parecía ser su cabeza estaba cubierta por una corona escamosa cuya terminación se asemejaba a las membranas de un murciélago. Su torso y brazos eran casi esqueléticos, pero extrañamente humanoides. De su espalda se desprendían aquellos pilares viscosos clavados en las paredes. Carecía de piernas, y, en su lugar,
mantenía aquella formación de tentáculos que lo impulsaron del vacío. La abuela se levantó rápidamente de su silla carcomida para postrarse ante la entidad. No parecía estar tan horrorizada como yo, o cualquier ser humano común que tuviese la osadía de presenciar tal acontecimiento. En su lugar, se veía claramente impaciente, como si su propósito escapara a la despresurización mental inducida por la mera presencia del ser. En ese estado no fui capaz de escuchar con claridad todas las palabras que recitó la abuela, pero mis oídos resintieron la súplica de aquello que le había atormentado durante los últimos meses. Señor, perdona a mi hijo y transpórtanos al paraíso que tanto he esperado, dijo con tanta fuerza que por unos momentos regresó un poco de mi lucidez. La criatura bajó la mirada, y, enseguida le tocó suavemente la cabeza con sus delgadas garras. Tras unos momentos de silencio, las retiró con una rudeza decisiva. Sus numerosos tentáculos comenzaron a deslizar su cuerpo hacia el portal, mientras la entidad se daba la vuelta. La abuela se levantó confundida, como si algo hubiese salido mal. Comenzó a balbucear intentos de palabras extrañas, en sintonía con toda la simbología que inundaba el lugar. La entidad emitía una especie de vibración crepitante que oscilaba en mi cabeza cada que el nombre de mi padre era mencionado en aquel intento de comunicación. En vano, la pobre Lucero quería salvar a toda costa a su hijo de la pobre mortalidad, pese a la clara contradicción de los ideales de su iglesia. En su desesperación, sujetó con brusquedad el brazo de la criatura, sin saber que aquella acción sellaría su destino por el resto de la eternidad. Apenas alcancé a procesar lo que sucedió después, pues el ser volteó rápidamente y abrió las protuberancias escamosas, revelando un hueco infinito del que se desprendió un destello tan cegador como la energía de 1.000.000 de soles. Perdí el conocimiento al instante, mientras mi abuela presenciaba un acto completo de habilidades primigenias. Aquellas que jamás debieron ser presenciadas por la débil mente del ser humano. Desperté unos minutos más tarde, pero, al levantarme, totalmente desprendido del trance, solo intentaba comprender, en vano, todo lo que acababa de vivir. Es entonces cuando escuché el sonido de la madera crujir en repetidas ocasiones. Me asomé con mucho cuidado por la ventana, seguro de que la criatura ya no estaba ahí, pero consciente de que aún era una posibilidad. Lo único que pude observar fue a la abuela retorciéndose en el suelo de la habitación. Me apresuré en llegar a la habitación y forcé la cerradura con un pequeño clip que encontré en el camino. Las lágrimas me escurrían hasta el pecho en tanto me acercaba a la pobre alma. Me hinqué junto a ella justo antes de su ascensión. Y en su lecho, mientras pataleaba con fuerza el suelo, y sus ojos sucumbían a la negrura absoluta, declaró sus últimas palabras. Te seguiré. Te seguiré. Me gusta pensar que la abuela simplemente murió tras aquel evento, pero fuera de la autocomplacencia que me puedo permitir, sé que en realidad ella ascendió a un lugar fuera de este templo terrenal. Creo firmemente que aquella entidad amorfa no hizo más que cumplir los deseos de una anciana llena de anhelos. Por compensar falencias del pasado. Por escapar a las emociones y sensaciones que nos definen y atormentan. Por conocer más allá de lo que nuestro mundo puede ofrecer. Por recuperar a su hijo. Todo esto sin considerar que la sola idea de una ascensión más allá de lo humano implica destruir al mismo, y, por tanto, negar lo que alguna vez fue, volando infinitamente en la forma de un caparazón. Existiendo entre la locura de un mortal y la infinidad de un primigenio. Esta revelación me persigue durante las noches, impidiéndome la calma. A veces pienso en ella como una maldición, pero la mayor parte del tiempo reconozco que fue una parte fundamental en mi comprensión sobre la vida. No creo en las falsas esperanzas de aquellas bestias que minimizan nuestra existencia, transformándola en su patio de juegos cósmico. Conocer la fragilidad de lo que soy me ha hecho valorar aún más los momentos, el instante, el fragmento antes del recuerdo. Soy un adorador de la vida, y prefiero padecerla con todos sus matices, antes que sucumbir a la infinitud de criaturas que escapan al concepto de lo humano. Anhelo estar lleno de gracia o desgraciado.